Bueno, Marjorie, hola. Quisiera que Marjorie se presentara, nos contara un poco de su... Hola, ya estamos más cálidos. Marjorie, quisiera que contaras un poco, nos cuentes de dónde vienes, nos cuentes cómo ha sido para ti, porque estamos en una ciudad grandísima que es como 10 ciudades en uno, una ciudad de costeños, una ciudad de chocuanos, una ciudad de caleños, una ciudad de bogotanos, que son hospitalarios con nosotros y nos reciben, nos acogen, a veces. Pero bueno, quiero saber un poco cómo ha sido para ti llegar a esta ciudad, bueno, y para tus hijos, y esa tradición que tú representas y que tú conservas y que tú llevas con tanto orgullo, la del peinado. ¿Cómo gestionas la permanencia de esa tradición en Bogotá? Buenas tardes. Mi nombre es Marjorie Valencia, vengo de Villarrica, Cauca, Santander de Quilichao. Es un pueblo donde abunda la mano de obra en belleza, peluquerías, unos peluqueros que hacen unos cuadros en la cabeza, y peinadoras que han trazado a través de la historia todo el tema de las rutas de escape. Desde los inicios de la esclavización se buscó un método, una forma, cómo comunicarnos con nuestras parejas, con nuestras familias para poder escapar a otros lugares que en muchas ocasiones son lugares juzgados por ríos. Pues, como bien se sabe hoy por hoy, la población afro está a las laderas de los ríos, ¿sí? En donde nosotros, por medio de todas esas semillitas y todas esas cositas que a través de la historia se ven en las cabezas de las niñas, son la significancia de libertad, de hermandad, de esos lazos que unen, y que nosotros en ese tiempo de esa esclavización lo podíamos descifrar, nos podíamos entender, comunicarnos, y por medio de esta demostración de estos peinados, al nosotras trenzarnos la cabeza, ya sabíamos que estábamos tramando algo. Es como una trenza es tramar algo, unirse para llegar al otro lado. Cuando la trenza estaba en esta forma, era porque nosotros ya habíamos logrado ir al territorio con nuestros amos, y ya habíamos visualizado el paisaje, entonces no lo dibujábamos para poder huir, y nuestros compañeros lo leían. Si el terreno estaba así cruzado, es porque había una montaña, y aquí donde está esta ranura es porque había río, y donde había río nosotras llevábamos, porque nuestro cabello es afro, en medio del afro nos colocábamos las semillas, y como en ese terreno era cerca a los ríos, vuelvo y repito nuevamente, podía haber una nueva cosecha, podíamos hacer unos asentamientos y podría haber un cimarronaje ahí. Por eso siempre estamos por el Pacífico. Eso por un lado. Esto para mí ha sido de gran bendición, porque ya pasado el tiempo yo no entendía, o sea, a mí nadie me enseñó. Yo nací con ese don de trenzar y tejer el cabello, y eso me ha dado a mí la posibilidad de tener mi plata hoy por hoy, de poderle ayudar a otras mujeres que llegan aquí al interior y que de pronto no saben peinarse el cabello, no entienden como la estética de esta ciudad, cómo dirigirse, ¿sí? En medio de su cabello, y cómo presentarse para conseguir un trabajo, para ir a la universidad. Cómo irse identificando, ¿cierto? Para poder ser aceptado en medio de tantos esquemas mentales y en medio de tantas dinámicas sociales que hay hoy por hoy. Entonces, ya después de tanto tiempo, yo peinaba en mi casa, pero monté un salón de belleza, uno de los primeros salones de belleza de Suba, y pues de todas maneras muchos paisanos ya tenían el sentir de tejer, y solo era que vieran y ellos
siguieran con esa ruta, siguieran con ese mensaje. Ahora, hoy por hoy, hay muchas peluquerías por toda la ciudad, muchas salones de peinados. Y hoy por hoy las famosas extensiones, ¿sí? Que es todo el arte de tejer todo el peinado y hacer un camuflaje y todo el tema de las extensiones como tal, que todo el mundo las usa, ¿sí? En la farándula, y todas las extensiones son famosas. Y que la manera más especial de cuidar el cabello y todo esto, este arte y este lujo, es por medio de los tejidos, porque es una forma muy sana de cuidarnos el cabello. Y sabemos que en el siglo XX los emperadores y todo eso aparecían con unas pelucas blancas, ¿no? Pues nosotras, las tejedoras, estamos ahí implícitas, porque claro, estábamos empleadas en una casa de estas, tratando de alindarlos a ellos, de servirles, y de ahí yo me imagino que viene toda esta sabiduría de los peinados. Todo esto se conecta, todo este tema de las pelucas, los peinados, la simbología del hoy por hoy, que vemos que hace siglos, pero hoy vuelven las pelucas, las extensiones, las trenzas, se van y vuelven. Y entonces ya no es un misterio que la gente se coloque una extensión ni se haga una trenza, ¿sí? No importa el cabello que tengan, la gente se identifica. Y aparte de esto, me encanta estar aquí en esta exposición de artesanías, porque es un trabajo netamente artesanal, en una cabeza. O sea, tener una cabeza, transformar una cabeza, y viene uno y transforma un rostro, ¿sí? Muchas gracias, Marjorie. Bueno, la revista que están viendo, esta serie de fotos fue tomada por una joven caleña, Ximena Vázquez, que ha estado muy vinculada al trabajo de esta comunidad. Hay toda una fundación que lucha por esa tradición, y Ximena está vinculada con ellos, y hace un registro documental de la gestión de esta fundación para preservar el peinado afro. A mí esta foto en particular me gusta mucho. Esta foto en la que un grupo de mujeres se reúnen alrededor de una cabeza, como decía ella, para transformarla. Marjorie, tú me contabas el otro día que para ti tu posición como peinadora no solamente es un aporte estético a alguien, sino que además tienes una oportunidad de ser una especie de terapeuta, de una persona que escucha. Y ahora me contabas que tienes tu salón de belleza, que antes trabajabas en las casas. Un poco para responder a las dos cosas, ¿cómo es esa dinámica, esa relación con Sara, que es nuestra modelo de hoy, esa relación con la persona que tiene su cabeza en tus manos, que te cede su cabeza? Ella sabe lo que quiere, tú haces lo que te da la gana, hablas sobre eso, ¿qué te cuenta la gente? ¿Cómo es esa dinámica del momento del peinado? ¿Qué pasa entre la cabeza y tú, y la persona dueña de esa cabeza? Bueno, pues primero que todo a comienzos yo como mujer afro me identificaba mucho con las mujeres afros que llegaban a mi peluquería pues a peinarse, y yo les decía, bueno, ¿qué haces aquí en Bogotá? Depende de lo que hicieran, ¿sí? Su perfil, su ámbito, su dinámica, pues así mismo iba el peinado. Pero hay otra cosa, me podía decir, haceme este peinado de esta afro de la revista, bueno, pongamos un ejemplo, Bill Jones, Rihanna, que son como los íconos. Listo, te hago ese peinado, pero ningún peinado le va a quedar igual a nadie, porque la cabeza y la textura del cabello de cada persona es diferente. Aparte, cuando uno ya empieza a tejer el peinado que sea, la cabeza le habla a uno, no me hagas ese peinado porque a mí me luce es este. Y la cara habla, como cuando uno se hace un cambio de imagen. Por eso es... y esa conexión que uno tiene con la persona que está peinando, cuando uno ya la conoce, cuando ustedes ya van a su peluquero de confianza, su peinador de confianza, porque ya les conoce su estilo, su cabeza, y es más rápido. Y entonces va tejiéndose una cantidad de características, de herencias y de paradigmas alrededor de este peinado. Entonces hay una conexión casi espiritual en medio de estos peinados, porque hay personas a las que yo terminaba haciéndoles casi un mapa, no sé por qué,
pero terminaba haciéndoles un peinado bien extraño por las características que ellas tenían. Gracias de nuevo. Jenny también, como por su origen, tiene una relación especial con el peinado. Yo quiero que me hables un poco de cómo tú, para peinarte, y cómo ha sido tu relación con el peinado, porque es una parte de tu vida que me parece bonita. Yo no sé peinar y tampoco sé. Yo no sé peinar y tampoco sé hacer trenza. Porque mi mamá siempre me peinó desde que nací hasta el día que murió, que hace 3 años murió mi mamá. 8 días antes me peinó y me peinaba diferentes peinados. Me fascina andar con mis trenzas. Yo nunca trato de usar otro tipo de peinado, sino mis trenzas. Las uso distinta, depende como yo esté, como me sienta, va mi peinado. Cuando estoy muy alegre, llevo trenzas de colores muy largas. Cuando estoy más o menos, trenzas más cortas y con cintas negras. Y cuando estoy muy triste, pues mis trenzas simplemente son súper cortas. Es el sucedido, es uno que está ahí. Nosotros le llamamos sucedido, no sé si la compañera también le llama sucedido. Las tropas en Cali son sucedidos, entonces depende como yo esté, de mi peinado. Y para mí es muy importante mantener mi cultura negra, porque pues sí, he tenido muchos problemas con un psicólogo porque él es negro y su esposa es negra, pero usaba mucho pelucas. Yo decía, pero ¿por qué pone peluca? ¿Por qué no usa trenza? Pero es que ella era doctora, entonces le daba pena llevar el pelo chuto como negra que era. Entonces ahí tenemos una gran discusión. Yo sigo insistiendo que los negros debemos usar nuestro pelo, nuestro peinado como negro y de vez en cuando ponerse extensiones. Nicolás, volviendo contigo y un poco para redondear, no hablemos del peinado de Nicolás, no sé si se va a hacer alguna intervención. No, Nicolás, es que dejamos un tema abierto y creo que es una buena forma de redondear todo este aspecto de la tradición, todo este aspecto de la identidad negra y un personaje tan potencialmente ejemplar para la cultura afro como podría ser Juan José Nieto, u otro personaje que también aparece en esta revista como protagonista, que es Candelario Obeso, el poeta momposino que también rescató la tradición de los bogas y de los cánticos. Han sido personajes que quizá la forma en la que le han llegado a las generaciones posteriores ha sido o muy pálida o con versiones que no son las que más le servirían a la renovación de la idea de la identidad negra. En el caso de Juan José Nieto, que conoces bien porque lo has investigado, ¿qué es lo que pasa tú como historiador? ¿Qué es lo que pasa con la historia? ¿Qué se rompe ahí? ¿Qué intenciones hay? ¿Qué agendas? O sea, ¿qué ocurre para que un personaje como Juan José Nieto sea tan poco conocido actualmente? Bueno, la historia no es inocente, la historia es un discurso que en gran medida justifica el presente, y la historia del país, la historia patria, se escribe no tanto para que la gente conozca su pasado, sino en gran medida para justificar la forma en que la sociedad se organiza en el presente, y eso creo que hay que decirlo con todas las letras. Toda la gesta de la independencia se ha basado, o nos han contado que se ha basado en un grupo de líderes particulares que son los criollos, los blancos, burgueses, que básicamente son nuestros símbolos patrios: Bolívar, Santander, Nariño. Y en gran medida ese discurso se construye para que sus descendientes directos, que son nuestros presidentes y ministros actuales, tengan la legitimidad de provenir de ese mismo grupo que ha adquirido casi que una aura sacramental por ser los padres de la patria. Entonces, evidentemente, todos los demás, todas las personas que participaron en esa gesta de independencia y que no son los padres directos o abuelos directos de los que ahora nos gobiernan, han sido excluidos, como por ejemplo le pasó durante muchos años a José Prudencio Padilla. Y también en el siglo XIX, por ejemplo,
personajes como Tomás de Mosquera, como José María Samper, que es bisabuelo, tatarabuelo del Samper de ahora, como José María, bueno, todos los personajes que han llegado del siglo XIX en gran medida son blancos, y sus descendientes se han mantenido todavía dentro del poder del país. Por eso en gran medida creo que todos sabemos que la historia no es inocente, sino que se construye para justificar muchas cosas. Y en el caso de Nieto en particular, de Juan José Nieto, nuestro presidente negro, yo digo algo en el artículo que quiero repetir ahora, y es que no creo que Juan José Nieto deba ser inscrito en la historia negra de Colombia. Debe ser inscrito en la historia de Colombia. O sea, no creo que la inclusión se dé a través de separar la historia en historia de mujeres, en historia de indígenas, en historia de negros, sino en darnos cuenta que esas indígenas, mujeres y negros hacen parte de la historia del país como conjunto. Y creo que eso es lo que la historia tiene que aspirar a construir en el futuro. Bueno, Marjorie, Nicolás, Jenny y ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta para estos invitados, el micrófono es de ustedes. Y si no, sí, por favor. Es una pregunta para ti, viendo que Nieto fue, bueno, el presidente como borrado de la historia, ¿cómo es tu proceso de investigación? ¿Qué fuentes utilizas? ¿Cómo fue tu investigación? Bueno, Nieto fue presidente por muy corto tiempo, por unos meses en 1861. Era un momento en que el país estaba en guerras civiles. Dos estados soberanos, Bolívar y Cauca, se sublevan contra el presidente en ejercicio. El líder natural del Cauca era Tomás de Mosquera, que era ya está más que escrito en nuestra historia, don Tomás Inverno de Mosquera. Y por el norte, Nieto comanda las tropas de Bolívar que vienen a tomarse el poder. Mosquera es elegido presidente, no elegido por voto ni nada, sino porque gana la revolución, pero todavía está combatiendo en el sur, y Nieto es como el designado a la presidencia. Cuando Mosquera está en guerra todavía, Nieto decide él mismo tomarse el poder, diciendo que como Mosquera está todavía en guerra y no hay seguridad de su llegada, él va a tomar la presidencia para evitar que los conservadores se la quiten. Entonces fue presidente durante 6 meses nada más durante ese año mientras llegaba Mosquera. Y yo repito, yo sé que el gancho con Nieto es que fue presidente, pero en el artículo trato de demostrar lo que ya dije, que su valor es por haber nacido muy pobre y llegado a esa instancia, por ser escritor, por ser ideólogo del Partido Liberal. Entonces, pero evidentemente las fuentes han sido muy escasas. Está el libro de Orlando Fals Borda, que se llama El presidente Nieto, que hace parte de la historia doble de la costa. Está el libro de Eduardo Lemet, cartagenero, que se llama El general Nieto y su época. Hay evidentemente las fuentes primarias, que es la prensa y las proclamas del siglo XIX que están en los archivos de la ciudad. Y hay trabajos como del historiador que también está aquí en esta revista, Javier Ortiz Cassiani, que rescata esa historia de Nieto. Aprovecho la mención de Javier para contarles un poco el artículo. Él no está acá, me encanta que él lo cuente en primera persona. Javier escribe sobre Candelario Obeso precisamente, pero él escribe desde una posición muy distinta. Él parte de su historia personal y de cómo se relaciona su historia como niño de la costa con ese ícono negro que es Candelario Obeso. Javier estaba en el colegio, en primaria, y había un acto cívico de eso del Día de la Raza. Entonces hay como una especie de performance histórico en el que ponen a los niños de cada raza a representar los valores de su herencia genética, o como quieren llamarlo. Entonces los blancos españoles dicen cosas bonitas, los indígenas aparecen en taparrabos, y a él le tocó aparecer como negro en taparrabos y con un costal al hombro.
Esa experiencia para un niño de 9 años fue muy traumática y le hizo preguntarse qué era ser negro, qué significaba ser negro, y darse cuenta de que en los libros de español y literatura y los libros de historia, los negros que aparecían eran siempre personajes como ese niño negro con un costal al hombro. No eran los héroes, no eran los presidentes, no eran los escritores, no eran Candelario Beso el poeta, sino otros negros, escogidos selectivamente para perpetuar esa imagen. Es un artículo bellísimo y muy conmovedor que además nos muestra Candelario Beso en profundidad y en amplitud. ¿Tú tienes una pregunta? ¿Quieres más? Suscríbete, comparte, comenta, dale me gusta. Y activa la campanita para ser el primero en ver los nuevos videos.